Hay personas que entran en una empresa con brillo en los ojos, ideas, iniciativa, ganas de hacerlo mejor. No entran pidiendo poco, entran ofreciendo más, con humildad, con iniciativa, con carisma, con empatía. Y sin embargo, meses después, algo cambia. Ya no proponen, ya no preguntan, ya no se esfuerzan, ya todo les da igual. Simplemente asienten con la cabeza y continúan su labor. No porque no puedan hacerlo mejor, sino porque dejaron de querer hacerlo mejor. Y aquí viene una verdad que incomoda. El talento rara vez se va solo. El talento se apaga. Déjame contarte algo que se ha repetido a lo largo de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos ejércitos descubrieron algo inquietante. No perdían soldados por falta de capacidad, los perdían por falta de liderazgo, por un mal liderazgo. Soldados entrenados, capaces, fuertes, hábiles, valientes, osados, se rendían, desertaban o se apagaban emocionalmente cuando no había dirección clara, propósito ni confianza. No era el enemigo externo, era el vacío interno. Y hoy no pasa diferente en las empresas. Pasa exactamente lo mismo. Estudios de Gallup muestran que el 70% del compromiso de un empleado depende directamente de su líder inmediato. No del salario, no del cargo, no del edificio, no de la organización, no de cómo se vea ni cómo se proyecte para con sus clientes. Del liderazgo. En pocas palabras, la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los líderes. Pero hablemos con más honestidad aún. El liderazgo no siempre falla por maldad, muchas veces es por falta de ausencia. Hay líderes que no corrigen, que no escuchan, que asumen, que entretienen chismes en lugar de indagar si la información es coherente, que no difieren si una cosa es una opinión o un hecho real, que no acompañan, que tienen preferidos, que tienen favoritismos, que no saben corregir, que se expresan mal, que tienen mal carácter, mal temperamento y no explican el porqué tampoco de las cosas que se hacen, de las metas a alcanzar. Les interesa muy poco su equipo y creen que liderar es simplemente dar órdenes y mandar. Y cuando no hay liderazgo, el talento no encuentra dónde apoyarse. Y cuando el talento no encuentra dónde apoyarse, o se va, o termina siendo promedio, termina siendo parte del gremio del que no destaca. El peor error de un líder no es exigir demasiado, es no exigir nada. Porque cuando no se exige, se comunica algo más peligroso todavía, que le da igual. Y si el líder no se preocupa, ¿por qué su colaborador sí debería de preocuparse? El talento se apaga o lo apagan. Ahora mismo miremos una escena cotidiana. Un empleado propone una mejora, pero no recibe respuesta. Otra vez propone, recibe apatía. Entonces, la próxima vez lo que va a recibir es silencio. La tercera vez no va a proponer nada. No porque no tenga ideas, sino porque aprendió que no vale la pena proponer, que no va a ser tenido en cuenta, que si no es el amigo de quien o no tiene cierta afinidad con aquel de quien dependen las decisiones, pues que nada va a pasar. Y ahí muere algo, y no es solamente la idea, no es el puesto ni el salario, muere la iniciativa. Estudios sobre desempeño muestran que las empresas con líderes que entrenan activamente tienen hasta 2 veces más retención de talento que aquellas donde el liderazgo es solo administrativo. La gente no necesita jefes, necesita dirección y desarrollo. Personas con cualidades de liderar que realmente puedan inspirar a otros. El liderazgo no se mide por cuántas personas te siguen, sino por cuántas personas crecen contigo. Cuando el líder no crece, el equipo se estanca. Cuando el equipo se estanca, el talento se apaga. Aquí hay otra verdad incómoda que muchos líderes a veces no admiten. No todo talento necesita más dinero. Mucho talento necesita más guía. Personas que quieren aprender, pero no encuentran la forma, no se les dan los recursos.
no encuentran el apoyo y necesitan guía, no saben por dónde comenzar. Que quieren avanzar, que quieren ser mejores, pero si nadie les guía, si nadie les muestra la ruta, si ellos no identifican cuáles son sus fortalezas, habilidades, capacidades, porque a veces ellos mismos no lo ven, entonces ese talento se apaga. Se adaptan y esa adaptación casi siempre es hacia abajo, no es ascendente. Ahora, por otro lado, si eres parte de un equipo y escuchas esto, pero hay algo que te puedo decir al respecto, es lo siguiente: no todo apagamiento es culpa del líder. A veces dejamos de pedir feedback, tomamos cualquier corrección como un ataque personal y no nos detenemos a preguntarnos qué de eso que se nos acaba de decir a modo de corrección tiene sentido, tiene razón. Dejamos de formarnos, dejamos de insistir, dejamos de crecer por nuestra cuenta. Y el talento también se oxida cuando no se ejercita y cuando estamos esperando que otro ponga el foco sobre nosotros, porque a veces no siempre sucede de esa forma y tenemos que ser nosotros quienes encontremos la ruta que nos permita continuar desarrollando esos talentos, habilidades y dones que Dios nos ha permitido tener. Hay que hablar de autorresponsabilidad como base del éxito duradero. El líder influye, pero al final del día es tu carácter que traza la ruta. Cuando el talento se apaga, la empresa no solo nota un cambio. Sin embargo, la persona sigue llegando, sigue cumpliendo, sigue ocupando un puesto. De pronto el cambio no es tan evidente, pero ya no está presente. Y eso es más caro, mucho más caro aún. Conozco organizaciones que por no saber liderar correctamente a sus colaboradores han perdido elementos que no han sido inspirados, remunerados, instruidos o equipados de manera correcta, de modo que se van. Y una persona que puede representar un beneficio enorme para la organización tiene que ser reemplazada por 2 o por 3 personas más para hacer la misma función, porque no se identificó ese factor que a lo mejor con guía, con consejo y con una buena remuneración a su trabajo y su conocimiento, estaría allí y continuaría aportando. Si usted es líder, pregúntese a quién estás formando, porque los líderes forman líderes, no seguidores, líderes. A alguien que pueda hacer la labor cuando usted no está, tal como si usted estuviera. Si eres dueño, pregúntate qué tipo de liderazgo estás permitiendo dentro de tu organización. Hay que involucrarse, no basta con simplemente recibir el reporte de aquel que está en una posición de liderazgo, supervisor o manager, porque a veces pasan cosas allá abajo que aquel que es dueño de la empresa nunca reconoce, nunca llega a sus oídos y termina erosionándolo todo, porque no se involucra realmente con la organización como tal. Es necesario supervisar a quien supervisa también, corroborar que toda la información sea correcta, evaluar procesos, procedimientos, protocolos, cómo se mide el desempeño de un empleado, porque si una persona que esté en una posición de supervisión tiene favoritismos para con el grupo que controla, entonces, y este no tiene control por su parte, ¿cómo puede medir el desempeño de una persona que realmente trabaje y lo dé todo en su día y otra que trabaje menos? ¿Cómo puedes saber? Hay cosas que cuando yo estoy dentro de una organización veo que de verdad se pasan por alto por parte de los líderes altos, y eso hace que se erosione indiscutiblemente esa cultura empresarial que se quiere formar. Y si eres un talento, pregúntate si estás creciendo o solo resistiéndote. Si estás creciendo o solo estás conforme. Si estás creciendo, ya llegaste a lo que querías, entre comillas. No quieres dar más, porque no se te da más. Porque el talento no muere por cansancio, muere por abandono. Y casi siempre ese abandono empezó con una falta de liderazgo, con una falta de interés por parte de aquel que puede guiar, que puede promover, que puede instruir, que puede invertir inclusive. Esto fue todo por hoy en El Resto de los Mortales, donde hablamos no de lo que apaga y de lo que vuelve a encender, sino también de la edificación de nuestro carácter. Y en la próxima oportunidad vamos a hablar
porque la gente capaz se vuelve indiferente. Espero que este episodio les haya gustado. Mi nombre es Paula Giraldo, entrenadora empresarial. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.